Como sabemos, en mantenimiento existen bastante información sobre este tema, ¿no? Pero hoy hablaremos sobre las tareas típicas de mantenimiento. El que les explicará sobre este tema es mi persona, ¿no? Alex Ramos Porto. Todos los equipos siempre van a requerir de cuatro tareas básicas en mantenimiento preventivo, ¿no? Primero, bueno, tenemos cuatro, ¿no? Que es primero la limpieza, segundo la lubricación, tercero la inspección y cuarto el ajuste. Las medidas de mantenimiento se subdividen en tres partes. Uno de ellos es la inspección, el otro es conservación y el último es la reparación, ¿no? A continuación, en el siguiente cuadro les explicaré sobre las tres partes, ¿no? Al empezar, siempre tiende con la inspección, ¿no? Ya que primero para detectar siempre tiene que haber o buscar una falla, ¿no? En este caso, buscamos el estado real de la máquina, que en este vemos que sí coincide con el estado real o con el estado teórico, ¿no? Y para poder seguir explicando sobre el cuadro, o sea, debemos de saber el concepto del estado teórico y del real, ¿no? El estado real es el estado en que realmente se encuentra la máquina, ¿no? Y el estado teórico es en el estado en que se está establecido y exigido, ¿no? En sí, ajá. Continuando con la explicación, si el estado real de la máquina coincide con el estado teórico, entonces esto llega a un grado de conservación. Y si fuera al contrario, no coincide y este tiene que repararse, ¿no? Empecemos por la inspección de equipos y como anterior dijimos que tenemos que examinar si el equipo está en buen estado y que funcionen correctamente, ¿no? Para eso debemos de tener en cuenta tres criterios. La primera es la capacidad de funcionamiento de los equipos, su seguridad y el tercero es el mantenimiento de su valor. La capacidad de funcionamiento de los equipos, como en el anterior cuadro que les expliqué, si el estado real coincide con el estado teórico, entonces hay que llevar a cabo trabajos de conservación. Y si el estado real difiere del estado teórico, hay que llevar a cabo trabajos de reparación. En seguridad, como muy bien sabemos, en sí el tema, se realizan más que nada controles de seguridad, ¿no? Y más que nada en las empresas se tienen que cumplir las normas vigentes de seguridad, ¿no? En el mantenimiento de su valor, las medidas de conservación o la inspección. Como sabemos, existen dos tipos de inspecciones. El primero es sensorial y el otro es instrumental. Cuando hablamos de inspección sensorial, sabemos que nos referimos a detectar a nuestros sentidos, ¿no? En primer lugar, tenemos con la vista, ¿no? El cual la inspección se puede hacer a simple vista, el cual tenemos, por ejemplo, el bajo nivel de aceite, la falta de lubricación, la lectura normal de manómetros y piezas gastadas. En segundo lugar, tenemos con el oído, ¿no? Como sabemos, existen varias fallas en un equipo, el cual no se puede visualizar, sino se puede escuchar, ¿no? En estos tenemos, por ejemplo, las pérdidas de neumáticos, que es el aire que se puede escuchar, y el exceso de ruido, ¿no? Cuando una máquina está trabajando y hay algún desgaste o alguna falla, por decirlo así, este tiene a veces en sonar, ¿no? En el tercer lugar tenemos con el olfato, el cual esto puede pasar cuando no se hace el mantenimiento a un equipo o este no se toma la debida importancia, el cual tenemos que debido a falta de lubricación se excede los calores y estos tienden a soldarse, ¿no? Y así puede fundirse el equipo. Y por otra parte también está la fricción, el cual los componentes funcionan en seco. Y por último tenemos el tacto, ¿no? El cual se puede detectar tocando, ¿no? Por ejemplo, el exceso de vibraciones que hay en un motor, ¿no? Se puede reflejar en un timón en el auto, ¿no? El cual no es algo normal. El otro tipo de inspección, como ya mencioné, que es el de inspección sensorial, también tenemos la inspección instrumental, ¿no? El cual este está efectuado con aparatos con medición, ¿no? Como por ejemplo, tenemos en la medición de cojinetes de una máquina, ¿no? Si este sobrepasa una determinada divergencia con respecto al estado teórico, debemos de cambiar el cojinete. Como otro ejemplo, tenemos la verificación de alineamientos, ¿no? Y como podemos observar en la imagen, este se puede dar más que nada con instrumentos, ¿no? Con sensores, con computadoras que nos guían
las llantas están rectas y como vemos las llantas detectamos, ¿no? Y en la tercera, el otro ejemplo también son las pruebas de circuito eléctrico, ¿no? Tanto eléctrico como electrónico. Ahora hablemos sobre las guías para decidir qué inspeccionar, ¿no? Como hemos estado hablando a profundidad sobre los tipos de inspección, cómo se inspecciona y todo eso, también es necesario que se desarrollen listas de verificación, de inspección y se determinen las frecuencias para realizar una inspección de mantenimiento, ¿no? Algunas guías para decidir qué inspeccionar son las siguientes, ¿no? En el cuadro, ¿no? El cual, como vemos al inicio, es una inspección requerida por seguridad, ¿no? Si este es requerida, se inspecciona. Si no, las fallas causará daños mayores. Si este es sí, se tiene que inspeccionar y si no, se va a pasar a otro, ¿no? Que es el sistema, tiene a reemplazarlo, ¿no? Si tiene un reemplazo, si es sí, es reparar cuando la máquina falle, ¿no? Y si es no, hacer otra pregunta que tiene que es la parada que interrumpe la producción, ¿no? Si este es no, va a tener que reparar cuando falle. Y cuando este sí es sí, vamos a tener que determinar el factor de mantenimiento predictivo, el cual el que determine el factor de mantenimiento predictivo, si está debajo del estándar de mantenimiento predictivo, este se va a reparar cuando falle, pero en caso sea contrario, cuando supera el estándar de mantenimiento predictivo, este se va a inspeccionar. Después de una inspección, se definen los intervalos de inspección en largas, en cortas y en correctas, ¿no? El cual no se da, ¿no? Para establecer apropiadamente la frecuencia de programación de mantenimiento preventivo es necesario contar con registros apropiados, ¿no? El cual existen métodos para poder determinar la frecuencia de inspecciones. Algunos son sencillos y otros son más complicados, ¿no? El cual vamos a ver en el siguiente cuadro que tenemos acá. En el número 1 podemos observar que el intervalo de mantenimiento es poco frecuente, ¿no? El número de fallas que ocurren es excesivo al equipo de fallas antes de recibir el servicio apropiado. En el 2, este es un desperdicio de mano de obra y repuestos, los cuales son cambiados antes de que se desgasten, aumentando el costo del mantenimiento preventivo. Y el tercero es el tiempo de mantenimiento predictivo es correcto, ¿no? O sea, si la razón de la falla es menor, hay que tratar de alargar los tiempos para reducir los costos. Y si la razón de fallas es alta, hay que tratar de reducir el tiempo entre servicios para poder prevenir paradas. La lista de verificación, o mejor conocida como checklist, es más que nada un documento donde indican lo que tienen que inspeccionar periódicamente en cada máquina, ¿no? Antes o durante de su operación, el cual existen checklists que se hacen diarios, semanales o a veces mensuales, ¿no? El cual cada frecuencia se puede consultar a las recomendaciones del fabricante, ¿no? Y una vez definido la frecuencia de las inspecciones, se debe de hacer el formato indicado, los cuales los puntos a inspeccionar que se deben de dar, ¿no? En sí, o sea, las listas de verificación deben de ser claras y concisas, deben de ser fáciles de leer, amplias y específicas, y se deben de utilizar marcas de chequeo, y normalmente es realizado por el operador, ¿no? Como vemos acá en la imagen, ¿no? Todo lo que he explicado, que son claras, concisas, son fáciles de leer, amplias y específicas, en sí están todo acá, ¿no? Como podemos observar, está el motor eléctrico, todo el motor eléctrico, que es lo que puede dar, en acoplamientos, en filtro de succión, líneas de retorno, en la bomba, en la válvula de alivio, válvula direccional, en el cilindro hidráulico, en las líneas, ¿no? Y no necesariamente el checklist debe ser igual, ¿no? En todas las empresas, sino varía dependiendo a cada jefe de mantenimiento, por decirlo así. La conservación abarca todas las actividades que contribuyen a mantener el estado teórico de los recursos físicos. Cuando a veces hablamos de conservación, a veces nos vienen a la mente que los encargados de mantenimiento y el personal de área de producción son los que participan en esto, ¿no? Pero también son los operadores. Y al cuidar los recursos físicos se ejecutan medidas decisivas de producción.
Cuando hablamos de limpieza, nos referimos más que nada a quitar suciedad, polvo, residuos, otros tipos de materiales, el cual es la actividad de mantenimiento más programado y sencillo, ¿no? Por decirlo así. Pero no consiste simplemente en que el equipo parezca limpio, ¿no? Sino significa tocar y mirar cada pieza para detectar defectos y anomalías, ¿no? Por ejemplo, estos están en las vibraciones, en calor o ruido, ¿no? Una parte importante es la lubricación del equipo, el cual para poder tener el equipo en óptimas condiciones es importante la lubricación de los equipos, ¿no? Ya que este facilita el funcionamiento de las piezas. Y este, si fuera diferente el caso, podría causar disminución operativa en las partes móviles, desgastes más rápidos que acelere el deterioro y en caso extremo puede llegar hasta el incendio, ¿no? También la lubricación determina qué se debe lubricar, ¿no? Con qué frecuencia y qué lubricante se debe usar. En sí no se puede usar tampoco cualquier lubricante, ¿no? Que esté en el mercado, sino debe haber un específico en cada máquina. Existen tres métodos de lubricación, ¿no? El cual está a cargo de mantenimiento, que es a pedido o luego de inspección, las rutas de lubricación y el tercero es a cargo de los operadores. A cargo de mantenimiento, normalmente este sistema de lubricación falla con frecuencia, ¿no? El cual el operador solicita y además estas inspecciones son tardías o a veces son inexistentes. En las rutas de lubricación, ese es el método más recomendado, ¿no? Ya que una persona que está a cargo efectúa, ¿no? Este tipo de lubricación, el, el cual lo hace ver como un método que es más económico y eficaz, ¿no? Y el a cargo de los operadores es un sistema excelente, ¿no? E incluso menos costoso, ya que no hay tiempo de traslados de la máquina ni tampoco hay tiempo de espera. Esto lo hace los operadores, ¿no? Pero esto es importante porque a veces se necesita de motivación para que ellos lo puedan realizarlo, ¿no? A veces cuando hablamos de ajustes de los equipos no le tomamos tanta importancia, ¿no? Porque vemos que es generalmente apretar tornillos, el cual si estos están sueltos o pueden soltarse, pueden ocasionar efectos mayores, ¿no? Y puede dar origen a una falla. Una tarea típica también de mantenimiento es la reparación, ¿no? Que más que nada en sí, por decirlo así, el significado de esto es el arreglo o la restauración del estado teórico. Como vemos, existen dos tipos de reparación, ¿no? La reparación planificada y la no planificada, el cual en la planificada, como dice su nombre, se planifica para poder preparar las medidas necesarias de mantenimiento del estado real, ¿no? Que permite cuando este va a pasar una falla, ¿no? Y el no planificada es cuando la falla es repentina, ¿no? Y no se prevé, por decirlo así. En sí, la reparación, valga la redundancia, va a tener que ser terminar de reparar, por decirlo así, ¿no? En sí se distribuye en el cuadro como se ve en planificada y no planificada, como expliqué, ¿no? En la planificada se va a efectuar la inspección, ¿no? La evaluación del resultado de la inspección y la desviación entre los valores teóricos y reales, ¿no? Alcanza su valor máximo, ¿no? Y en la no planificada va a ser de repente cuando se produce una falla, ¿no? Y esta comprobación de daños y ahí se va a tener que reparar. Cuando hablamos de actividades de servicio, también implican realizar una cantidad de actividades sencillas de mantenimiento predictivo, más que nada relacionados con la reposición de materiales de consumo, ¿no? Como tinta, pintura, adhesivo, etiquetas, materiales para envase de brochas, combustible, estación de servicio, ¿no? Etcétera. Como podemos ver en el ejemplo que mencioné de estación de servicios, puede ser que se puede reponer combustible, se puede limpiar también el parabrisas, ¿no? O se lave el automóvil, se verifica y repone el aceite de motor, ¿no? Ya que esto es importante y se controla la presión de los neumáticos. Y esto sería todo sobre las tareas típicas de mantenimiento, ¿no? Muchas gracias por prestar atención y ojalá que hayan comprendido algo.